Si usted está aquí con nosotros por primera, segunda o tercera vez, o quizás usted estuvo las últimas 2 semanas donde tuvo el hermano Julio y el hermano Juan Carlos poniendo la palabra, hicimos una pausa en la serie del libro de los Hechos y hoy la retomamos. Así que continuamos avanzando en lo que Lucas viene narrando en su segundo volumen que escribió a aquel hermano Teófilo. Recuerda que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y nosotros empezamos con esta serie que se llama Hasta los confines de la tierra, justamente porque vemos cómo de que luego de que Jesús asciende al cielo, el mensaje de la gran comisión fue el mensaje que él entregó a sus discípulos. Una comisión en la cual todo creyente, escuche, todo el que se llama ser discípulo de Cristo está llamado a llevar. Lamentablemente, como hemos visto en muchas ocasiones, y por eso orábamos como orábamos, muchas ocasiones hemos hecho de la gran comisión una gran omisión. Y nosotros hemos estado omitiendo la gran responsabilidad que, como decía el hermano Eddie, Dios puso sobre nuestros hombros y no delegó en nadie más. Qué gloriosa responsabilidad. La responsabilidad de ser misioneros en un mundo caído. Y yo sé que hay diferentes perspectivas de las misiones, pero si hay algo que es evidente en todas las escrituras, es que todo cristiano tiene un llamado a vivir una vida misional. Todo cristiano es un misionero. Este tiempo en la tierra de ¿qué? 40, 50, 80, 90, 100 años es completamente temporal y Dios nos ha insertado en este mundo caído para ser misioneros a tiempo completo. Y usted dirá, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo yo puedo ser misionero a tiempo completo? Claro, en cada oportunidad que usted tiene de compartir el evangelio del cual usted ha sido comisionado, usted está siendo un misionero a tiempo completo. En la calle, en el trabajo, en el Uber, en la tienda, en el restaurante, amigos, a familiares. Lo que nosotros vemos justamente es cómo ese evangelio que reciben los apóstoles fue luego ahora siendo proclamado ellos de manera intencional hasta los confines de la tierra. Y ya nos encontramos en el capítulo 18, donde Pablo ahora tiene que entrar en una de las ciudades más corruptas, mundanas, que usted puede imaginarse. Y aquí encontramos a Pablo llevando el evangelio a la ciudad de Corinto. No es la primera vez que él se ve con una ciudad corrupta, ya lo vimos en la ciudad de Antioquía. Pero aquí una vez más Él nos enseña cómo nosotros podemos ser misioneros en una sociedad mundana. De hecho, en la sociedad en que vivimos. ¿Cómo yo puedo ser misionero en una sociedad mundana? Y ese es el título del sermón, misionero en una sociedad mundana. Pudiera sonar redundante, misionero en un mundo mundano, pero usted entiende. Hay un evangelista que dijo una frase con respecto al tema de esta realidad de proclamar a Cristo en este mundo, en este sistema, a otras religiones, a otras creencias religiosas. Y este evangelista llamado Samuel Camelson dijo: ningún sistema del mundo o cualquier otro sistema religioso puede tragarse a Jesucristo sin tener problemas de indigestión. Y si usted se pone a ver o a pensar en estas palabras, es cierto. Donde el evangelio de Cristo llega y es presentado, produce una indigestión. Algunos van a rechazarlo y expulsarlo, como todo lo que sucede cuando usted tiene una indigestión. Usted quiere sacarlo fuera. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta ciudad, que una vez más a Pablo y a sus discípulos lo expulsan fuera porque Cristo, el evangelio de Cristo, está produciendo una indigestión. Pero va a suceder en su trabajo, hermanos. Va a suceder en la escuela donde usted va, invita a sus hijos, donde van sus hijos. Va a suceder con sus amigos, le va a producir una indigestión. Pero en algunos va a producir una indigestión sacando todo eso mal y trayendo un bienestar eterno al alma. Así que el texto que tenemos hoy es un ejemplo de Pablo llevando ahora como misionero el evangelio a una de las ciudades de mayor inmoralidad en su momento. Y vemos a Pablo en esta ciudad, entrando en la ciudad de Corintios y luego a Éfeso, que era otra ciudad también muy pagana. Pero vemos a Pablo llevando el evangelio a una ciudad donde, y voy a hablar de eso más adelante, donde
nombre de la ciudad se convirtió en un verbo de inmoralidad. Para que usted tenga una idea, Corinto era una ciudad tan inmoral que cuando tú pecabas te decían si tú estabas corintizando. Así que este sermón quiere animarnos, hermanos, a que nosotros cumplamos con la misión de proclamar el Evangelio de Cristo a pesar de los retos que enfrentemos en la sociedad mundana en que vivimos. Esta es la idea que queremos que usted retenga, que estampe en su corazón. Porque luego de que termine el sermón, cada vez que usted sale por la puerta de la iglesia, usted va a estar en una sociedad mundana. Pero usted no está ahí por estar y por vivir su vida y vivir los 40, 90, 100 años. Aquí tenemos a la hermana María Cristina que tiene 93, quizás la más grande en medio nuestro. Usted tiene un llamado ahora en esta sociedad a vivir con un propósito claro que eso nos entregó. Y es proclamar a Cristo. Así que esta es la idea que queremos que usted abrace, que cumplamos con la misión de proclamar el Evangelio de Cristo a pesar de los retos que enfrentamos en la sociedad mundana en que vivimos. Lo voy a repetir para los que están tomando apuntes. Nuestra idea central es que cumplamos con la misión de proclamar el Evangelio de Cristo a pesar de los retos que enfrentemos en la sociedad mundana en que vivimos. Yo quiero que veamos y naveguemos sobre este texto y naveguemos sobre tres evidentes realidades con las que Pablo lidia en este texto. Una, y que nos pueden ayudar a nosotros vivir en un mundo mundano o en una sociedad mundana. ¿Cuáles son las cosas que debemos de considerar para seguir siendo fieles en esta misión y ser misioneros en esta sociedad mundana? Primero, Pablo nos muestra y nos llama y nos invita a ser un trabajador ejemplar sin descuidar nuestra misión. Usted está en el mundo, el Señor no lo ha sacado de este mundo, y en su trabajo usted está llamado a ser un trabajador ejemplar sin descuidar su misión. Segundo, yo quiero que consideremos también cómo Pablo nos invita a avanzar la misión sin desanimarnos por el rechazo. Es lo segundo que quiero que veamos. Cómo nosotros podemos avanzar la misión esperando el rechazo y no desanimarnos por el rechazo, que a veces es una excusa que usamos. Y finalmente quiero que veamos cómo también Pablo y el texto que hoy tenemos en el libro de los Hechos nos recuerda que podemos de seguir en la misión sin detenernos por las amenazas que pueda traer a nuestras vidas el vivir como misionero en una sociedad mundana. Esas son las tres cosas que quiero que observemos en el texto. Y la primera es ser un trabajador ejemplar sin descuidar tu misión. Lea conmigo el versículo 1 al 4 y veamos esto que estoy mencionando y que es evidente cuando Pablo llega a esta ciudad. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña y discutía, aquí está la misión, en la sinagoga todos los días de reposo tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Esta era una ciudad completamente arrogante, orgullosa. Tenía una arrogancia intelectual, Corinto. Pero Pablo sabía que si había algo que aplasta el orgullo, no solamente en una ciudad, en sus gobernantes, sus individuos, es el Evangelio de Cristo. Y él esta ciudad sentía orgullo por ser una ciudad que Julio César, cerca del año 46 antes de Cristo, había reedificado y había embellecido esta ciudad. Y ellos se jactaban de su riqueza, de su cultura, eran mundialmente famosos porque tenían un alto nivel de cultura, competían en poemas, en canciones, en musicales, y se celebraba cada año y medio como una olimpiadas de arte, y ellos eran muy reconocidos por esto. Y su prestigio político también era algo que a ellos los enorgullecía. Era la capital de la provincia de Acaya,
como leemos. Y el prestigio de esta gente, si usted recuerda en el capítulo 17, hablábamos de cómo Atenas venía decayendo. Cuando Pablo llega a Atenas, en el capítulo 17 que vimos hace unas semanas, la fama y el prestigio de estos filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, que ya habían muerto y venía decayendo. La ciudad del momento era Corinto. Así que ellos estaban súper más enorgullecidos y súper más en su momento, si se puede decir, que la ciudad de Atenas. Era una ciudad también muy promiscua, muy inmoral. La capital de Acaya había dejado atrás a Atenas en todos los aspectos desde hace mucho tiempo. Porque ya Corinto, como dije, se había convertido en el centro político, en el centro económico de Grecia. Y era, como le dije, la inmoralidad rampante. Yo no me viene a la mente una ciudad o un país ahora mismo donde reúna todos esos, pero hago una mezcla de ciudades y países para entender lo que está sucediendo. Como le dije, la promiscuidad en Corinto se había convertido en un verbo, de tal modo que practicar la inmoralidad se decía corintiosimai o corintiosar. Y la palabra corintiastes, tú corintiaste, él corintió, nosotros corintiamos, ellos corintiaron, vosotros corintiáis, era sinónimo de ramera. Ellos estaban en completa oscuridad. Y aquí llega el Evangelio. Así que si usted luego tiene la oportunidad de leer la primera y la segunda carta de Corintios, entiendan todo lo que Pablo está diciendo y por qué está diciendo lo que está diciendo. Entienda por qué cuando usted lee la primera carta de Corintios va a encontrar el pecado de un joven que estaba teniendo intimidad con su madrastra en la iglesia. Pero aquí llega el Evangelio y Pablo se encuentra con una pareja de esposos que estaban siguiendo a Cristo también y que habían sido expulsados de Italia a causa del emperador Claudio, quien no quería saber mucho de los judíos. Cada emperador sabía en cada una. Recuérdense que Roma había tomado posesión de todas las áreas y todas las regiones, era el imperio del momento. Si había alguien o algo que le estaba causando problemas, eran los judíos. Cada vez que había una revuelta, cada vez que mataban a alguien, cada vez siempre había un problema con los judíos. Y Claudio no tenía muy bien visto a los judíos y mucho menos los cristianos. Así que los saca, expulsó toda la comunidad judía. Un historiador que escribió, un historiador romano, Suetonio, dice que ellos fueron expulsados debido a sus disturbios por causa del Mesías. Así que este era el problema. Llegaban los cristianos proclamando que Jesús era el Mesías. Los judíos se alborotaban, hacían revuelta, querían matar a los cristianos. Así que Claudio dice, no, yo no lo voy a tolerar mucho, zapa, fuera. Y de ahí es donde salen, de Italia salen entonces Priscila y Aquila a la misma ciudad. Y Pablo se encuentra con ellos. Pablo ha escuchado de la fe de ellos. Pablo sabía hacer tiendas, ellos sabían hacer tiendas. Aquí se hace como una alianza de negocios. Eso de hacer tienda era despreciado por alguna clase trabajadora más alta, porque ellos entendían, los de clase más alta de trabajo, que trabajar con las manos, sobre todo, que lo que apunta más de hacer tienda era hacer pieles. Ellos entendían que esto era degradante. Pero lo que yo veo aquí es como Pablo no usa la excusa de una ciudad que puede intimidarlo para llevar el evangelio. Lo segundo que yo veo es que Pablo se inserta en una comunidad laboral porque necesitaba sostenerse. Y Pablo se dedicó al trabajo de tiendas, pieles, para mantenerse en el ministerio. De hecho, en el capítulo 20, versículo 34, en unas semanas más veremos cómo él dice en Hechos 20:34, ustedes saben que esas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En otras palabras, Pablo no solo estaba ahora haciendo negocios para sostenerse, sino que Pablo, en medio de su trabajo laboral muy ético, estaba también ayudando a los necesitados. Pero más aún, Pablo no solamente trabajó arduamente,
sino que él no usó el trabajo como una excusa para ponerle pausa a su misión de proclamar el evangelio. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice en el capítulo 2, versículo 9, porque recuerdan, hermanos, esto es Pablo haciendo memoria de cuánto él trabajó también, nuestros trabajos y fatigas, y Pablo dice, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, le proclamamos el evangelio. En otras palabras, Pablo asumió su responsabilidad para trabajar, mantenerse y ayudar a otros. Y Pablo también no descuidó su misión. Y dice que ellos empezaron a trabajar juntos, sin embargo, su misión estaba clara. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Él era un trabajador ejemplar y luego iba a continuar con su misión de predicar el evangelio. Empezaba por las sinagogas, ya lo hemos dicho, porque era la manera de encontrar una audiencia que estudió la Torá, el Antiguo Testamento, y que estaba esperando el Mesías, y él entraba justamente para persuadir a esa audiencia: hey, ese Mesías que ustedes están esperando es el Cristo Jesús a quien yo presento. Esa era la costumbre, nos dijo también Lucas en el capítulo 17. Ahora, lo que yo veo en esta porción es como Pablo no solo trabajaba arduamente, sino que la identidad de Pablo no estaba en su trabajo. ¿Usted lo puede ver? La misión de vida de Pablo no era su trabajo. La misión de vida de Pablo era proclamar el evangelio de Cristo y vivir para la gloria de Cristo. Yo creo que eso tenemos mucho que aprender de eso. Tenemos mucho que aprender de Pablo, porque muchas veces, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos pensado que nuestra identidad está en el trabajo. Su trabajo no cambió su identidad, y su trabajo tampoco no fue un pretexto para él no continuar haciendo avanzar su misión. Todo lo contrario. Primera de Tesalonicenses leímos que él trabajaba de día y de noche arduamente y proclamaba el evangelio. Él sabía cuál era su identidad porque sabía cuál era su misión. Sabía la obra que lo había salvado y sabía el llamado que él tenía. Hermanos, en todo lo que yo veo a la luz de lo laborioso, diligente que era Pablo, personalmente yo creo que eso a todos de una manera u otra tiene que confrontarnos, incluyendo el pastor. Porque usted piense o no lo piense, yo puedo pensar y encontrar mi identidad en lo que hago como pastor y esconder mi identidad como pastor, pero mi identidad no es pastor. Mi llamado es ser una oveja que pastorea con una misión muy clara. Yo vivo para la gloria de Dios. Pero a todos nos pasa que podemos esconder nuestra identidad en el trabajo y podemos usar el trabajo como una excusa para no ser testimonio en nuestro trabajo. Podemos escondernos en el trabajo y decir: que yo no tengo oportunidad aquí de compartir el evangelio. O podemos encontrar insatisfacción en nuestro trabajo, y como vivimos insatisfechos en nuestro trabajo, tampoco proclamamos el evangelio en nuestro trabajo. Y ni hacemos ni una cosa ni otra. Señores, probablemente Pablo no estaba súper gozoso. Esto soy yo especulando, perdónenme. Yo creo que la pasión de Pablo era poder proclamar el evangelio a tiempo completo, y por eso lo vamos a ver en el siguiente punto, donde parece que llegan estos hermanos con ofrenda que le ayudan a él a dedicarse ahora al tiempo completo. Pero lo que yo quiero resaltar en Pablo es que él sabía que si él trabajaba, él iba a traer gloria a Dios. Y usted puede estar seguro, porque era la naturaleza de Pablo, que nadie con quien él interactuó dudó de que él era un creyente que vivía para la gloria de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Primera de Tesalonicenses 2:9. Él lo dice: trabajaba de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, y le proclamamos el evangelio de Dios. Pablo no desconectó ambas cosas. Yo creo que la primera reflexión que vemos en el texto es cómo podemos usted y yo cuidarnos de desconectar nuestra llamada y nuestra misión de nuestro trabajo. 1, 2, pensar que nuestra identidad está en nuestro trabajo. Tremendo error. ¿Por qué? Hermano, porque el día que usted perdió el trabajo o tenga que dejar de trabajar, usted se va a encontrar perdido en el espacio. Tercero, yo creo que Pablo tenía también muy claro cuáles eran sus prioridades. ¿Cuál era el único día probablemente donde Pablo podía trabajar?
descansar. ¿Cuál era el único día? Sábado. ¿Y qué era lo que él estaba haciendo el sábado? Otra reflexión que yo veo de este texto es la siguiente de cara a nuestro testimonio. ¿Cómo yo puedo saber si yo he desconectado mi misión de mi trabajo? Bueno, lo que usted tiene que ver es si usted es una persona en el trabajo y es otra persona cuando está en la iglesia. Usted puede ver y analizar su corazón y ver si hay una diferencia entre lo que usted hace aquí el domingo, donde canta, levanta la mano al Señor, las conversaciones que tienen, muy edificantes, y el día en que empezó el trabajo, el lunes, usted es otra persona. Otra reflexión también es si nosotros pudiéramos llegar a donde sus compañeros de trabajo o a las personas con las que usted interactúa y le preguntásemos: ¿y el hermano fulano? ¿Y la hermana fulana? Ellos son de la iglesia. No le vaya a pasar como le pasa a ese hermano que dice: aquí no hay ningún cristiano. ¿Usted es la misma persona? ¿O usted es en el trabajo una cosa, un vocabulario diferente, una interacción con las personas del sexo opuesto diferente, una actitud diferente? ¿Usted es una persona que proclama a Cristo aún en su trabajo? Otra reflexión que yo veía de manera personal, y es si nosotros en nuestro trabajo muchas veces nos quejamos. Nos quejamos, señores, somos seres humanos insaciables. ¿Ok? Y decimos: ay, este trabajo, si yo ganara más, o si yo tuviera este trabajo, si yo hiciera esto, o si yo tuviera tal jefe. Pero mi pregunta es: ¿cuánto tiempo nosotros sacamos para orar por nuestros compañeros de trabajo? O para orar por nuestros jefes o superiores, aún ese que usted no soporta, ese que le ha hecho la vida difícil, imposible. En algún momento usted ha sacado tiempo para orar y traerlo delante del Señor, porque ¿y si el Señor lo salva, hermano? Usted se gana un hermano de la fe para siempre. Pero muchas veces nosotros vemos nuestro trabajo como nuestro trabajo y la iglesia como la cosa de la iglesia. O pensamos que el trabajo es una cosa y la cosa de la iglesia es otra cosa. Hermano, usted es una sola persona. Usted tiene una sola identidad. Usted tiene una sola misión y un solo propósito en su vida. Usted lo sabe. El único propósito por el cual usted y yo existimos y Dios nos salvó es para que ahora todas nuestras interacciones y toda nuestra vida proclamen la gloria de Dios. Usted no puede, ni yo puedo ser una cosa aquí y una cosa fuera. Yo no puedo ser pastor en la iglesia y en mi casa un impío. Yo estoy llamado a hacer una sola cosa, vivir una vida íntegra, una sola manera, una sola misión, un solo propósito. Para eso es que yo vivo. Y yo no puedo desconectar una cosa de la otra. Todo lo que yo hago, respiro, vivo, creo, pienso, tiene una dirección y es la gloria de Dios. Por lo tanto, usted trabaja para la gloria de Dios. Lo que usted hace apunta a la gente a Cristo. ¿Es usted capaz de vivir sin su trabajo o si se viese sin su trabajo y aún así encontrar toda la satisfacción y la plenitud en Cristo? Efesios capítulo 1 versículo 6 dice que usted y yo existimos para la alabanza de la gloria de su nombre. Efesios capítulo 1 versículo 12 vuelve y repite que vivimos para la alabanza de la gloria de su nombre. Efesios capítulo 1 versículo 14 vuelve y repite que usted y yo vivimos para la alabanza de la gloria de su nombre. Por lo tanto, en esta sociedad mundana necesitamos cristianos que vivan para la gloria de Dios en su trabajo sin perder su misión. No dejar de ser atraídos, consumidos, moldeados por el trabajo, sino ser testimonios de Cristo en medio de su trabajo. Usted y yo estamos llamados a trabajar arduamente, a vivir para la gloria de Dios en cualquier contexto que nos toque trabajar. Y donde usted está, donde está todo el mundo, pero donde usted está, ahí es que Dios lo quiere ahora. Usted lo sabe. Si Dios lo quisiera en otro lugar, Dios lo tuviera en otro lugar. Eso es lo primero. Donde usted está ahí, Dios lo está llamando a glorificar a su Hijo Cristo. Y donde usted está ahí, usted tiene una misión, hermanos, y un mensaje que usted es el portador
ese mensaje y Dios lo ha colocado ahí. Si Dios quisiera que tuviera ahí otra persona, mire, lo quitara usted y pusiera otra persona, pero lo tiene ahí. Así que mañana lunes, cuando usted mire a su alrededor y diga: Dios, ¿a quién es que le voy a predicar este evangelio? Dios, ¿con quién es que voy a arreglar cuentas porque no he sido de testimonio? Señor, ¿a quién es que tengo que pedirle perdón porque me puse a hablar mal en el trabajo? Y ahora la gente en el trabajo me tienen aquí en la escuela. Digo escuela pensando, porque es un trabajo donde hay mucha gente y los profesores siempre. No estoy pensando en nadie, como decía el hermano Juan Carlos en Fideli. Aquel hermano que hablaste y ahora tiene que arreglar cuentas, vaya. ¿Dónde usted y cómo puede poner en gloria? De esa manera, hermanos, en este mundo y esta sociedad mundana, usted y yo podemos ser un misionero. Segundo, Pablo dice y nos anima a seguir nuestra misión sin desanimarnos por el rechazo. Y lea conmigo el versículo 8 al 11 y mire lo que está sucediendo con Pablo. Pablo llega con todo el ímpetu, con todos los ánimos, como él siempre ha llegado. Pero la respuesta es la misma que él ha recibido en otros lugares. Aún así, eso no lo desanima. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Aparentemente Silas y Timoteo trajeron una ofrenda, es lo que dicen la mayoría de los estudiosos, que le permite a él ahora invertirse a tiempo completo a la predicación. Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Subraye eso, que volvemos ahí. Pero cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba, mire qué sentido de humor de Dios, mire el sentido de humor de Dios. La casa de Ticio el Justo estaba junto a la sinagoga y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Hermanos, qué palabras más hermosas. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 18 meses, 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Aquí Lucas nos está informando cómo Timoteo y Silas se unen a Pablo. Recuerden que Timoteo y Silas se habían quedado en Berea en el capítulo 17, en el versículo 15. Se habían quedado esperando, recuerdan, porque Pablo tuvo que salir corriendo justamente porque los judíos se levantaron y querían matarlo básicamente. Y como leemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8, le decía, todo alude a que Pablo recibió una ofrenda de Timoteo y Silas que le permite ahora dejar las tiendas y dedicarse a tiempo completo. 2 de Timoteo capítulo 11, versículo 8. Dice, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Esto es lo que Pablo dice en la segunda carta. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes, cuando estaba con ustedes y tuve necesidad. A nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, esto es Silas y Timoteo, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardé de serles carga. Esto es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Recuerde que él está en esta ciudad. Pero observe que Pablo no solamente tiene claro cuál es su identidad y su propósito en la vida, sino que Pablo sigue compartiendo el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Versículo 5 dice, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que aprendió camino a Damasco cuando él se encuentra con Jesús. Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Y yo sé que para usted y para mí 2024 años después, o un poco más, un poco menos, escuchar la palabra Jesús el Mesías, usted y yo lo conectamos fácil. Pero es una declaración muy fácil, pero para los judíos no. Y por eso es su reacción. Cuando los judíos escucharon que Jesús, el Nazareno, que fue crucificado,
Jesús que salió de Nazaret, que fue crucificado y que resucitó, como dicen ustedes, y el que hemos estado esperando por siempre, es ese Jesús. Hermanos, para los judíos no era fácil de tragar. No era una historia fácil de creer. Usted y yo lo leemos, Jesús es el Mesías, claro. Usted y yo crecimos y tenemos 2000 años donde gente murieron por proclamar ese mensaje. Donde pastores dieron su vida, misioneros dieron su vida, algunos mártires murieron. Y usted y yo escuchamos Jesús es el Mesías, qué fácil. Pero para la comunidad judía esto era un cortocircuito. Imagínese, hay un choque de mente. Es bueno que usted entienda, porque para que pueda entender la reacción de los judíos. Está discutiendo con ellos, esforzándose, ayudando a los judíos a entender y a conectar la escritura del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, con Cristo y el Nuevo Pacto. Eso no se trataba de, ellos no estaban ahí enseñando que Jesús era un hombre sabio, que Jesús era un gran profeta, un gran maestro, que tenía compasión por los necesitados. No, hermanos, pónganse en la túnica de los judíos. Ellos le estaban diciendo y estaban presentando que aquel que estuvo muerto resucitó de los muertos. Y ese es el Mesías. Imagínense que usted escuche eso por primera vez. Él le estaba diciendo, Jesús ese que mataron, ese mismo que nació en Belén y que venía de Nazaret, ese que ustedes decían que nada, bueno, ese Jesús está vivo. Yo le estoy hablando de un Jesús vivo, hermanos. Y es interesante porque este es el mensaje cardinal del Evangelio, la resurrección de Cristo. Así que cuando Él dice Jesús es el Mesías, no es una línea que Pablo está discutiendo. Pablo está discutiendo todo el plan de salvación por medio de la obra de Cristo. Le estaba ayudando a que creyeran, a salir de la oscuridad, a conectar los puntos. Una obra que solamente Dios podía hacer y que Dios estaba llevando a cabo. Y como vemos, Pablo estaba discutiendo ardientemente. De hecho, esa palabra también se podría traducir como advirtiéndolo ardientemente. Tratando de persuadirlos, tratando de sacarlos por el error. Así que Pablo estaba mostrando que Jesús no era cualquier Jesús. De hecho, el nombre Jesús era un nombre muy común en ese momento. Era como John Smith, aquí en los Estados Unidos, o Juan Pérez en nuestro país. Era muy común y habían varios Jesús incluso que se habían levantado. Sin embargo, Jesús, el Mesías, traía consigo el mensaje de la vida, la muerte y la resurrección. Y él estaba diciendo, Jesús, el que yo proclamo, está vivo y resucitó de los muertos. Hermanos, ¿cuál fue la reacción de los judíos? Bueno, similar a las anteriores. Lucas nos viene mostrando un patrón. Versículo 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, algunos entienden que aquí blasfemaron contra el Espíritu Santo, que esa es la blasfemia del Espíritu Santo, no recibir el mensaje de salvación, rechazar el mensaje de salvación. Y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y este gesto simbólico de desprecio, usted y yo lo leemos y decimos, sí, no, espérese. Los judíos conocían un texto de Ezequiel capítulo 33. Y el texto de Ezequiel, porque nosotros preguntamos, ¿y por qué Pablo vuelve a los judíos? ¿Por qué Pablo, si sabe que lo van a rechazar, si sabe que esta gente no quiere escuchar, ¿por qué Pablo vuelve a los judíos? Esa es la respuesta. Es como que digamos, Pablo, tú eres masoquista. A ti te gusta que te rechacen. Bueno, yo creo que hay varias razones. Una, como mencioné, era quizás más lógico conectar al Jehová del Antiguo Testamento, la esperanza del Mesías, de una que viniera de la simiente de la mujer, un profeta que iba a ser mayor que Moisés, un rey mayor que David, superior a David, conectarlo con Jesús y con toda la obra que Jesús hizo, era más lógico. Por eso siempre iba a la sinagoga. Segundo, lo que nosotros vemos en Hechos también es que ese era como el orden establecido bíblico. En Hechos 13:46, escuche, dice que entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes. Eso es en Hechos 13. Pero ya que la rechazan, nos juzgan dignos de la vida eterna. No se juzgan dignos de la vida eterna. Así que ahora nos volvemos a los gentiles. Eso es Hechos.
O sea, que era el patrón. Ellos sabían que primero el mensaje debía de llegar a los judíos. Pero el tercer aspecto que yo veo es, ¿por qué Pablo volvía a los judíos? Está en el texto implícitamente. Su sangre sea sobre sus cabezas. Ese lenguaje es el lenguaje que usa Ezequiel capítulo 33, en los versículos del 1 al 6, donde hablaba el profeta Ezequiel del rol que tenía el atalaya, el que proclamaba el mensaje de vida. El rol del atalaya. Si el atalaya, dice Ezequiel capítulo 33, no lo voy a leer, no tengo tiempo, usted lo puede leer, 33 del 1 al 6. Si el atalaya tocaba la trompeta de advertencia, escuche lo que dice Ezequiel, y cualquiera que no prestara atención, dice Ezequiel, sería responsable de las consecuencias que vendrían después. Ahora, si el atalaya no tocaba la trompeta, y ahí somos usted y yo, mire lo que dice Ezequiel. Si el atalaya no tocaba la trompeta, y esto es lo que Pablo tiene muy claro, entonces el atalaya sería responsable. Y Pablo era un atalaya para Israel. Así que Pablo, proclamando la venida del Mesías y el juicio venidero, Pablo seguía su misión sin desanimarse por el rechazo. Él sabía, él era un atalaya para Israel, él iba a proclamar el evangelio de la gracia y no de la ley, el evangelio de la salvación solamente por gracia y no por obras. Iba a proclamar ese mensaje sin quitarle ni añadirle, porque él sabía que si no lo hacía, él se sentía responsable, según Ezequiel capítulo 33. Así que cuando él da el testimonio y volvía a los judíos, y volvía a los judíos, y volvía a los judíos, él estaba siendo un atalaya para Israel. Y ya él podía con limpia conciencia decir lo que él dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Básicamente él estaba mencionando y haciendo alusión a una imagen que los judíos tenían muy claro, y sobre todo los estudiosos de los profetas en la sinagoga. Así que Pablo siempre cumplió su rol de atalaya, su rol de testigo. Pero si usted es honesto consigo mismo, si somos honestos, usted y yo podemos decir que a nadie le gusta que lo desprecien y a nadie le gusta que lo rechacen. Es más, si yo hago una encuesta aquí, o hacemos una encuesta aquí, de una de las razones por la cual a usted no le gusta compartir el evangelio de Cristo, probablemente dentro de esa razón, intrínsecamente dentro, es que usted no quiere que lo rechacen. Ay, es que me están rechazando. Y nos desanima. Resultado, ni cumplimos con la misión que tenemos de ser misioneros en una sociedad mundana, ni evangelizamos al vecino que nos queda al lado, ni a nuestro compañero de trabajo. Todo lo contrario, muchas veces nos comportamos como ellos y nos moldeamos a ellos. Y usamos eso como una excusa. Señores, yo no lo he contado, pero ya yo creo que van como 4 o 5 veces que Pablo, los judíos lo rechazan. Y no va a ser las últimas. No solamente lo rechazan, lo persiguen. Recuerde que leímos que lo apedrearon. Pero Pablo, como todo ser humano, pudo haberse desmotivado. Y Pablo pudo haber dicho: mire, me fue tan bien en Filipo que no había sinagoga. ¿Usted recuerda? Que fui al río, encontré a las mujeres orando y el Señor le abrió el corazón a Lidia. Y ahí ya dejamos la iglesia con el carcelero y con la familia de los carceleros. El Señor hizo su obra. Yo no vuelvo para donde la sinagoga, porque es que esa gente siempre me rechaza. Ellos creen que saben y no saben nada. Pero Pablo tenía un peso sobre sus hombros y era ser un misionero a tiempo completo. Pero me encanta cómo Dios también está presente para remover todo desánimo del corazón de Pablo. Y cómo usted ve a Dios haciendo su parte, que es lo que nosotros se nos olvida. Nosotros hacemos nuestra parte y le dejamos los resultados a Dios. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros sí podemos proclamar el evangelio con nuestras palabras y vivirlo de manera que el que lo vea no vea contradicción, porque sería una contradicción proclamar el evangelio y vivir como un impío, ateo, lo que sea. Sería una contradicción.
Y eso muchas veces, como decía Mahatma Gandhi, por causa de los cristianos con los que él le tocó interactuar. Los cristianos tienen un gran Dios, pero Dios no tiene grandes cristianos. Pero a nosotros nos corresponde vivir, proclamar el evangelio y mostrar este evangelio con nuestras vidas, nuestras interacciones. El resultado es de Dios. Y mire lo que Dios hace aquí. Dios le permite a él ver los frutos. Versículo 7. Partiendo de allí, porque se fue de los judíos, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios. Él no se fue muy lejos de la sinagoga. Usted sabe dónde, increíble, dónde Dios manda a Pablo, al lado de la sinagoga. Él no se tuvo que ir muy lejos para encontrar al necesitado o encontrar a alguien que también tuviera una apertura. Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó. Y no solamente Crispo, que era el oficial de la sinagoga, toda la casa de Crispo creyó. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. En otras palabras, es cierto, hermano, vamos a tener personas que nos van a rechazar y van a rechazar el mensaje, pero recordemos que no nos están rechazando a nosotros. A nosotros lo único que nos corresponde es ser fieles, hermanos. Es ser fieles en nuestra misión de proclamar el evangelio en una sociedad mundana. Y nos van a llamar de todo, nos van a decir que somos ortodoxos, que somos obsoletos, que somos retrógradas, que debemos de actualizar la Biblia. Nos van a llamar de todas formas. Nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros tenemos una sola misión y es vivir para agradar a nuestro Señor. Pero Dios en su gracia le permite ver los frutos. Y aquí inicia la iglesia de Corintios, hermanos. Aquí es donde inicia la iglesia de Corintios. Nada más y nada menos que al lado de la sinagoga. Y agarra al Señor y salva a un líder de la sinagoga, un oficial también. Así que la palabra no regresó vacía. Así que se convierte el vecino de la sinagoga. Yo me imagino que este señor Crispo compró su casa cerca de la sinagoga porque su trabajo, ¿dónde estaba? Al lado de su casa. Qué gran bendición. Ahora ya él no tiene que volver a la sinagoga. Hay quienes entienden que más adelante se convirtió en uno de los líderes de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia de Corintios. Dice de Ticio que era también justo. Bueno, ese era el apellido, pero que lo demás también lo afirma, era temeroso de Dios. Ciudadano romano ahora, temeroso de Dios. De ser un ciudadano romano pagano en una ciudad pagana, como les expliqué, a ser ahora un adorador y seguidor de Cristo. Dígame si eso no es el poder del evangelio. Lo que la sinagoga, la ley no pudo hacer, el evangelio y la gracia de Cristo lo salvó. La gracia llegó y lo salvó. Dígame si eso no es motivo de entusiasmo y celebración. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno comparte el evangelio y ve a una persona receptiva, uno se llena de entusiasmo. Pero tenemos que cuidarnos de que cuando compartamos el evangelio y nos rechacen, no desanimarnos. Como yo dije, lo segundo no solamente salva al vecino de la sinagoga, sino que ahora salva un oficial de la sinagoga, que no vivía al lado, como Ticio, aunque dije que sí. Pero mire cómo salva a este jefe que estaba a cargo de los servicios de la sinagoga, y creyó él y toda su familia. Así que Dios lo afirma, permitiéndole a Pablo ver los frutos de su mensaje y plantando una iglesia. Pero ¿cómo más? Dios lo afirma recordándole que él no está solo en su misión. Y yo creo que es lo que a nosotros se nos olvida continuamente, sobre todo cuando nos rechazan, sobre todo cuando vemos una sociedad tan corrompida como la sociedad que nosotros vemos. Nos intimidamos al ver tanta maldad, tanto daño, tanta liberalidad, tanto libertinaje. Nos intimidamos, tanta droga, tanta corrupción. Pero Dios lo afirma recordándole que él no está solo. Lee el versículo 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo. ¿Quién usted cree que está hablando ahí? ¿Qué Señor? Jesús mismo.
El mismo que lo mandó allá en Damasco. El mismo que nos mandó a nosotros en Mateo 28. Que nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, anunciándolo a toda, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he guardado, he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Es el mismo Señor que está hablando aquí. Le dice estas palabras: no temas, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Tú no tienes que temer. ¿Por qué, Pablo? Tú tienes que seguir hablando y no te debes de callar, Pablo. ¿Por qué, Pablo? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo, no temas. No temas que tú no estás solo. No temas que esta es la misión. Es el mensaje que puede revolucionar esta ciudad que está en oscuridad. No temas, porque aquí hay mucha gente perdida que necesita escuchar el evangelio de Cristo. No temas. Aunque te desprecien, aunque te rechacen, aunque te persigan, no temas. No tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Y ese era el lenguaje de Jehová en el Antiguo Testamento. Es el mismo lenguaje que él usaba cada vez que enviaba a uno de sus siervos. Y ahora Jesús le está diciendo las mismas palabras. No temas, sigue hablando, no te calles, yo estoy contigo. Hermanos, son las mismas palabras que usted y yo tenemos que recordar cada vez que vayamos a compartir el evangelio. Usted no está solo. Si usted cree que va en su fuerza a convertir a la gente, mire, empezó mal. Vaya en fidelidad, vaya en rendición y vaya en obediencia. Y deje los resultados a Dios. Probablemente resultados que usted y yo no vamos a ver. Tampoco prediquemos el evangelio esperando ver los resultados. Si los resultados vienen, gloria a Dios. Pero yo creo que hay un llamado de atención a tomarnos en serio la misión que Dios nos ha puesto. ¿Cuál es el resultado? Se convirtió tanta gente que nace una iglesia y Pablo, versículo 11, se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pablo se quedó allí. Pablo no dejó que el desánimo, que el rechazo lo apagara el entusiasmo y el ánimo de él. No. Pablo ahora estaba cosechando los frutos de su misión. Hermanos, yo creo que este testimonio debe de alentarnos de muchas maneras. Uno, tenemos que prepararnos al rechazo. ¿Ok? No piense que usted no va a ser rechazado. Lo que no puedes permitir es que el rechazo sea un obstáculo para no compartir el evangelio. Espere que lo van a rechazar, pero atrévase. Atrévase aunque lo rechacen. Y cuando lo rechacen, haga como los discípulos, celebre. No lo tome personal, hermanos. No se sienta ofendido. Ay, me rechazó. Ay, no quiero saber de él porque le prediqué el evangelio. No lo tome personal. El problema no es con usted, hermano. No lo tome personal. Mira con misericordia y compasión al perdido. Lo segundo, yo creo que no debemos desanimarnos si las personas no rechazan el mensaje, rechazan el mensaje o no reciben el mensaje. No se desanime. Ore y deje que el Señor haga su parte. Pero sobre todo quiero animarnos a que sigamos compartiendo el mensaje por encima del rechazo. En esta sociedad mundana, perdida en oscuridad. Hermanos, yo quiero animarte a que tú pienses en una persona a quien tú le vas a compartir el mensaje esta semana. O que por lo menos tú vengas delante del Señor y digas: Señor, yo voy a orar para que tú me cruces por delante a alguien a quien yo le pueda compartir el mensaje. Y lo hemos dicho, lo hemos dado, lo hemos entrenado. Yo quiero animarte a que si tú no tienes ninguna relación con una persona, usted le dice: ¿cómo puedo orar por ti? Pues no sé. Usted no sabe. Yo sí sé, déjeme orar por usted. Y usted le ora el evangelio. Le dice: Padre, te presento a esta persona. No la conozco, pero tú la conoces bien. Esa persona, al igual que yo, está perdida en sus pecados y necesita un Salvador. Y tú has provisto ese único Salvador. Ese Salvador es Cristo. Yo te pido, Señor, que tú le abras sus ojos para que esa persona pueda ver su necesidad de Cristo y pueda ver a Cristo como el único suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que tú le des la vida eterna que solamente Cristo le da. En el nombre de Jesús. Amén.
Si es una persona que usted conoce y le dice, ora porque mira, bueno, tú sabes, me voy a hacer un examen el domingo, el lunes, y para que todo salga bien. Ok, Padre, yo te presento a esta persona. Su mayor necesidad no es que el examen salga bien. Yo te pido que tú le muestres su pecado y su necesidad de Cristo. Y vuelve y le predica el evangelio. Hermanos, hay muchas maneras en las cuales usted esta semana puede testificar de Cristo. ¿Y si Dios la salva? Hermanos, probablemente usted y yo no la volvamos a ver en esta tierra, porque puede ser una persona con quien interactuamos. Pero qué gozo va a ser cuando usted se encuentre en la eternidad con esa persona. Qué glorioso va a ser. Finalmente, no solamente seamos trabajadores ejemplares sin descuidar la misión, no solamente estamos llamados a seguir la misión sin desanimarnos por el rechazo, hermanos, es que tenemos que avanzar la misión aun cuando seamos amenazados. Avanza la misión y no te detengas por las amenazas. Últimos versículos. En el versículo 12. Lo que Lucas está haciendo aquí es que Lucas nos comprime una serie de eventos que sucedieron con Pablo, que lo llevaron de Corintios, Efesios, Jerusalén, Antioquía, luego de regreso a Éfeso. Entró en la fase ya final de su obra ministerial en Éfeso. Pero primero él nos muestra cómo él fue llevado a la corte y lo amenazan para sacarlo de la misión. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, recuerde cuál era la fama de los judíos y el problema con el Mesías. Los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Y han pasado 1 año y 6 meses y usted está viendo ahora que Pablo vuelve otra vez a pasar por lo mismo. Se levantan con amenazas, con acusaciones. ¿Cuál era la acusación? Léalo en el versículo 12. El versículo 13. Este persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. La acusación era, este vino con un mensaje raro, extraño. Pero mire cómo Dios reivindica a Pablo, no poniendo en este procónsul la atención. Quien lo defiende es Galión mismo. Mire eso. Versículo 14. Cuando Pablo iba a hablar, es decir, Pablo se iba a defender porque era un juicio. Galión dijo a los discípulos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría como sería razonable. Yo los toleraría, sería razonable eso. Pero si son cuestiones de palabra y nombre, y que Jesús y que el Mesías y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y le dijo: salgan del tribunal, no me hagan perder tiempo. Ahora, recuerde que no siempre el juez actuó de esta manera. En ocasiones, ellos fueron amenazados, fueron acusados falsamente y recibieron algún tipo de reprimenda. En ocasiones, fueron llevados al juez, fueron acusados falsamente y murieron por la causa de Cristo. Pero Galión, en este caso, Dios tenía otro plan, se lo había dicho por medio de la visión. Aquí hay mucha gente, Pablo, no temas, tranquilo, a ti no te va a pasar nada. Así que imagínense cómo llegó Pablo a la corte. El hombre acaba de tener una visión, donde Jesús mismo le habló. Me dijo que no me va a pasar nada, que Él está conmigo, no me va a pasar nada. Vamos a ver. Aquí este señor está hablando y adorando a otro Dios. Y Pablo, no me va a pasar nada, Dios está conmigo. Así que cuando el Pablo habla, dice: mire, señor procónsul, no, espérate, no tiene que hablar, espérate, que yo no voy a perder tiempo con este asunto. Salgan. Estos judíos que no son fáciles, agarran ahora a otro oficial, no sabemos si de la misma sinagoga, no sabemos si fue que se le vaciaron los oficiales de la sinagoga por la proclamación del evangelio, pero este no es el mismo oficial que se convirtió anteriormente. Este se llama Sóstenes. Fue otro oficial que también vino a Cristo. Y estos judíos que no se están quietos, que amenazaron, empezaron a golpear a Sóstenes delante del juez, a ver si el procónsul le prestaba atención. Y mire que este no le hizo caso y lo ignoró completamente también.
Ahora en el versículo 18 Lucas dice que Pablo se va a Éfeso, pero antes de salir parece que él tenía un voto en Secrea y se quita el voto. No sabemos la razón del voto, el texto no lo dice, pero estaba pelú el hombre, tenía el pelo largo. Versículo 18, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Secrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Así que ahora él va a otra ciudad importante que es a Éfeso, y aquí él va ahora respaldado con otros hombres y mujeres que han asumido la misión. Aquila y Priscila, no pierda de vista estos hombres y mujeres. Aquí hay un matrimonio que está apoyando, dispuestos a seguir la causa de Cristo. ¿No le llama eso? ¿No es hermoso ver familias, parejas sirviendo para la gloria de Dios, acabando de ser perseguidos y acabando de ser llevados a un juicio? Versículo 19, llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo otra vez a la sinagoga, Pablo sabía que él era un atalaya para Israel, discutía con los judíos, y cuando le rogaron que se quedaran más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y se embarcó y se fue de Éfeso. Como dije, Éfeso era también otra ciudad importante. No vamos a tomar el tiempo para explicar, pero aquí los judíos parece que tienen una recepción diferente al mensaje. Y Pablo lo que hizo fue que dejó allí a Priscila y Aquila. Y probablemente Priscila y Aquila se encargaron. Luego Pablo manda a Timoteo, lo vemos en la primera carta. Pero él sigue avanzando la misión a pesar de cualquier amenaza que se levanta, porque él sabe su misión, su propósito en la vida. La misión iba a seguir avanzando, y ahora no solamente avanza proclamando el evangelio a pesar de las amenazas, a pesar del rechazo. La misión sigue avanzando, discipulando y fortaleciendo a los discípulos. Versículo 22. Al llegar a Cesarea, él vuelve y sube a Jerusalén para saludar a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La de Judea, donde estaba Pedro, donde estaban Santiago, los apóstoles. Y luego descendió a Antioquía, la iglesia que se convirtió en el centro misionero que plantó Pablo. Y después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, y fortaleciendo, aquí está el verbo, fortaleciendo a todos los discípulos. ¿No es hermoso el compromiso que Pablo tenía? Pablo no se amedrentó de una sociedad corrupta. Pablo no se amedrentaba de ver gentiles paganos adorando a todos los dioses. Pablo no se amedrentaba tampoco porque los rechazaban. Pablo no se amedrentaba porque lo amenazaban. Pablo sabía cuál era su misión y estaba llevando a cabo su misión. La pregunta es, hermanos, si usted y yo estamos comprometidos con esta misión. Una misión que inicia con la proclamación y continúa con el fortalecimiento de los hermanos. Yo sé que hay muchas maneras en que nosotros podemos fortalecer a nuestros hermanos, porque no somos el apóstol Pablo, usted dirá. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que él era débil igual que usted y yo. La Biblia dice que Pablo tenía un aguijón igual que usted y yo. La Biblia dice en un momento, Pablo dijo, el Señor tuvo que decirle: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no crea que Pablo era un superhombre. Pablo tenía una misión igual como la tenemos usted y yo. Tenía un llamado igual como lo tenemos usted y yo. Claro, tenía una posición apostólica que no tenemos usted y yo, pero tenemos un llamado de hacer discípulos y proclamar el evangelio y fortalecer a todos los discípulos. A mí me cautivó eso. Fortalecía a todos los discípulos. ¿Por qué? Hermanos, porque hay una manera en la cual nosotros sí podemos fortalecer a los discípulos, y en el contexto de la iglesia local. La manera como yo animo a un hermano, la manera como le hablo a un hermano, la manera como elogio a un hermano, la manera como confronto a un hermano a veces, la manera como amo a un hermano, la manera como cuido a un hermano, la manera como recuerdo al hermano el evangelio. Yo puedo fortalecer al hermano, usted lo sabe. Y yo creo que es una dinámica continua que podemos hacer. Yo puedo también hacer lo opuesto con el hermano. Usted sabe que yo puedo desanimar al hermano. Yo puedo contaminar al hermano. Yo puedo ser de tropiezo para el hermano. Usted lo sabe. Pero eso no es parte de la misión. La misión de todos aquí apunta a un autor y consumador de nuestra fe. Y todo lo que usted y yo hagamos lo vamos a hacer para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia.
Pero es la misión de proclamar el evangelio, hacer discípulos y fortalecer a todos. ¿Qué manera de no detenerse tenía Pablo? Ni de llenarse de miedo, ni de avergonzarse del evangelio, ni de intimidarse por las amenazas. Pablo seguía su misión. Por eso luego él escribe en Filipenses: para mí el vivir es Cristo, y si muero, gané. Hermanos, una pregunta antes de que pasemos a la cena del Señor, que nos recuerda que Cristo cumplió su misión. Y la misión de Cristo es la que recordamos. Cristo vino, dio su vida por pecadores que merecían condenación, para que ahora usted y yo tengamos una relación perfecta con Dios por medio de la obra de Cristo y podamos vivir para la gloria de Cristo, llevando a cabo la misión que Él nos ha encomendado a todos. Pero ¿cómo esta historia te anima? Te pregunto. ¿Cómo esta historia te anima en la misión que todos tenemos de ser embajadores? ¿Cómo esta historia te confronta? ¿Cómo esta historia trae a tu corazón pecado que deben de confesar? Hermanos, todos necesitamos de alguna manera de esa gracia que cantábamos, que nos perdona, es la misma gracia que nos sostiene. Y usted y yo estamos aquí justamente pues recordando la obra de Cristo. ¿Usted sabe por qué la recordamos? Por medio de los elementos que vamos a tomar más adelante. Porque Él mandó a que lo recordaran. Porque esta obra no es una obra histórica que recordamos. Cristo murió y resucitó. No, es una obra que nos recuerda lo que Dios tuvo que pagar para reconciliarnos con Dios. Nos anima a vivir en una vida santa, porque no podemos estar aquí echando por el suelo la obra de Cristo. Cuidar nuestro pecado, ver el corazón, cuidar nuestro corazón y ver el pecado de nuestro corazón, apartarnos, confesarlos y arrepentirnos. Y ahora vivir, esto nos recuerda de vivir expectante en el futuro, de que un día también lo vamos a celebrar con Él. Por eso esto es un día especial. Y siempre tengo que aclarar y animarte. Si tú nos visitas y no tienes esta relación con Cristo, no tomes la cena. Esto no es un ritual religioso. Es la celebración de la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Y si Cristo no está en la ecuación de tu vida, en una relación íntima con Dios por medio de la obra de Cristo, donde tú no solamente escuchaste el mensaje, sino que respondes con tu vida el mensaje, nosotros te invitamos a que te abstengas y vea por qué lo hacemos. Y le preguntes a Dios cómo yo ahora puedo entrar en esta reconciliación contigo, y que veas tu corazón y te aparte de tu pecado. Primero. Segundo, lo digo, no es igual que la misa en la Iglesia Católica. Nosotros no vemos esto como lo ve la Iglesia Católica tampoco, como un ritual religioso. Nosotros no vemos esto tampoco como si fuera un memorial. Esto lo vemos como un recordatorio de lo glorioso que fue la obra de Cristo. Así que, ¿cómo te anima este sermón a avanzar la misión que Cristo inició? Si tú nos visitas hoy, es nuestra oración de que puedas encontrarte con aquel que pagó tu deuda y yo hoy podamos vivir en misión.